Muy buenas noches, jóvenes, señoritas. Bienvenidas a una clase más de nuestro curso Técnicas de Redacción y Correspondencia. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces se utiliza cuando ustedes trabajan en estas oficinas y pues estamos hablando del informe, porque el informe es un documento primordial que deben de saber redactar. ¿Cuáles son las características y las estructuras del informe? Vamos a ver. Nos dice, el informe es una exposición de datos obtenidos de una investigación de campo o bibliográfica sobre un determinado tema. Por eso, su propósito es principalmente informativo. Cuando nosotros hablamos de un informe, estamos hablando de informar un hecho que ha pasado o de una investigación que nosotros estamos realizando. Por ejemplo, si en tu oficina te dice, elabórame un informe de todo el mes. Entonces tú empezarás, ¿no?, a explicar todo lo que se ha trabajado en el mes. En el área de administración, por ejemplo, ¿no?, consta de 3 secretarias, 2 secretarias, una asistenta, los cargos que han desempeñado, las funciones que cada uno ha hecho. Entonces empiezas a explicar todo lo que ha sucedido en el mes. Es por ello que es un documento principalmente informativo. Ahora, por ejemplo, te dicen, preséntame tu informe de prácticas. Entonces tú tendrás que decir dónde has realizado las prácticas, en qué empresa, cuánto tiempo, cuáles eran tus funciones, qué realizabas, a qué hora ingresabas, o sea, todo lo que tú hacías. Si tú realizas una investigación de mercado, necesitas hacer un informe con todos los resultados y conclusiones que has podido obtener. ¿Cuáles son las características del informe? Es un texto expositivo y explicativo. Expositivo, ¿por qué? Porque estás exponiendo todo lo que has realizado durante un periodo de tiempo, ya sea en una investigación, ya sea en un trabajo, ya sea en tus prácticas. Estás exponiendo todo lo sucedido y explicando paso a paso todo lo que has venido haciendo. Para ello es el informe. Tiene la finalidad de brindar información sobre los resultados de una investigación. Si tú estás investigando, por ejemplo, has realizado una investigación científica o cualquier tipo de investigación, tienes que informar los resultados de esa investigación. ¿Qué obteniste? ¿Cuáles fueron esos resultados? Ahora, de acuerdo al informe de prácticas, tú haces tus prácticas y de acuerdo a lo que tú has realizado, todo, tú das los resultados. De acuerdo a las prácticas, obtuve tal resultado o qué aprendiste. Entonces, siempre brindar información sobre los resultados de la investigación. Se centra en un único tema que debe de estar bien delimitado, es decir, los límites de investigación, donde se ha investigado o en este caso, donde has realizado la práctica. O sea, es los límites bien definidos. Utiliza un lenguaje objetivo, es decir, que se evite expresar sentimientos, opiniones o preferencias. Es decir, se trabaja solamente en, se emplea la tercera persona, ¿no? El practicante tal realizó las siguientes funciones, demostrando todo eso. Ahora, este fin que tiene de utilizar un lenguaje objetivo, se trata de evitar en todo momento sentimientos de repente con mucho cariño o bueno, me dirijo a usted expresándole un gran abrazo. Es evitar esas palabras o ese tipo de lenguaje. Por ejemplo, dice acá, en este informe se expondrán los siguientes puntos, ¿no? Ya tú empiezas a decir, ¿no? La persona encargada del área de tal empezó a realizar los siguientes trabajos, las siguientes funciones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la estructura que tiene un informe? La estructura del informe es una carátula o una portada. Debe de tener un índice de todo lo que se está informando, un cuerpo que es el contenido,
una bibliografía para ver de dónde has obtenido información y un anexo. El anexo pueden ser fotografías, pueden ser documentos que hayas utilizado, dependiendo a lo que se haya realizado. Dentro de la carátula o de la portada consta, por ejemplo, el nombre de la institución. Bueno, puede ser de un colegio, puede ser el nombre de un instituto, puede ser también el nombre de la empresa, ¿no? De la materia. Bueno, más que todo el nombre de la empresa. El año en el que uno se encuentra y el título del trabajo. ¿Qué estás haciendo? Informe de, por ejemplo, informe de presupuesto del mes de abril, ¿ya? Y la fecha en la que estás entregando. En el índice va todo lo que contiene, en este caso, un informe que contiene los temas, subtemas, con el número de páginas correspondientes del informe. En el cuerpo hay tres partes muy importantes. Primero, la introducción, cómo vas a empezar un informe. Y esa está formada por 2 o 3 párrafos donde se presenta el tema, ¿no? En el siguiente informe se presenta y empiezas a exponer, justificas la elección, tiene que tener una presentación, una justificación, los objetivos del trabajo y la organización del desarrollo. Por ejemplo, si tú dices, pero profesora, yo quiero hacer un informe, si es que me piden en mi trabajo, por ejemplo, informe de presupuestos, supongamos, ya del mes de abril. Entonces tú dices, en la introducción, mediante el presente informe queremos exponer los presupuestos del mes de abril, ¿no? De tal fecha a tal fecha, justificación. Por motivos de reducción de personal, queremos presentar los informes establecidos, ¿no? Y empiezas a justificar. Luego los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de eso? Poder ver el crecimiento de la empresa, ver cuáles ha sido, qué presupuesto cuenta para el año, no, para el mes de mayo. Entonces, de acuerdo a los objetivos, y describir cómo está organizado ese desarrollo. ¿Ya? Ahora, luego de la introducción tenemos el desarrollo. Esta es la sección más larga, la sección más grande, donde se exponen todos los conceptos de manera ordenada. O sea, todo lo que has realizado durante esta experiencia, durante las prácticas, en ese trabajo. Ahí tienes que exponerlo todo de manera general. Se puede escribir títulos, subtítulos, agrupar en párrafos, diferentes elementos, fotos, esquemas, gráficos, todo lo que tú consideres por conveniente, ¿ya? Luego viene la conclusión, que es el cierre del tema de 2 o 3 párrafos que se pueden retornar las ideas más importantes y concluir, ¿no? Puede ser alguna conclusión en general de todo lo que se ha hablado. Y la bibliografía, donde se utiliza los textos por orden alfabético. Acá vemos, por ejemplo, cómo citar una cita bibliográfica. Para ello es necesario poner el apellido, el nombre del autor, el título del libro de donde se ha obtenido, el lugar de publicación y el año de publicación. Acá tenemos un ejemplo en donde está el apellido, el nombre de los autores o autor, ¿no? En este caso son autores, el nombre del título, el lugar de publicación y la editorial, ¿no? Y el año. En este caso también existe la webgrafía, que es el sitio web de donde se ha obtenido alguna referencia bibliográfica, ¿ya? Y por último dice cómo citar documentos electrónicos, que es la parte de webgrafía, donde tiene el título, el tipo de soporte, el lugar de publicación, revisión, fecha y consulta. Por ejemplo, acá, Carroll Lewis, acá el nombre del documento, en línea se dice de qué página lo ha sacado, en qué año ha sido publicado, dónde está disponible, y acá está el enlace para que se pueda descargar el documento. Entonces, es así como se hace una representación bibliográfica. Y recordemos que el informe, como su nombre lo dice, informar hechos que se ha realizado. Muy bien, jóvenes, cualquier duda o consulta estoy presta
a resolver todas sus inquietudes. Muchísimas gracias.